Ok. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cómo sé cuál es mi pasión en la vida? ¿De qué me sirve estudiar una carrera? ¿Cómo encuentro la felicidad? ¿Cómo pongo toda mi vida en orden? ¿Por qué me dejó mi ex? Todas estas preguntas llevan milenios sin responderse. Bueno, la última no tanto, solo un par de meses, años ya. Pero el punto es que todas estas preguntas están directamente relacionadas con algo que les gusta llamar a las personas de la industria el autoconocimiento. Y como podrán darse cuenta, yo después de leer 4 libros al respecto, ya soy todo un gurú, ya soy un máster, ya soy todo un monje maometano del Tíbet y estoy más que calificado para hacer un video al respecto. La realidad es que el autoconocimiento es algo muy importante. Es realmente una de las cosas más importantes que podemos hacer como seres humanos. El proceso de conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué nos disgusta, nuestro lado bueno, nuestro lado malo, en qué condiciones hacemos ciertas cosas, a qué tendemos, a qué no tendemos. Todas estas cosas nos ayudan a mejor conducirnos en el mundo. Si nos conducimos mejor en el mundo, somos mejores ciudadanos. Si somos mejores ciudadanos, tomamos mejores decisiones y somos más responsables. Y somos más responsables, el mundo es un lugar feliz, lleno de unicornios y arcoíris y cosas cool. La realidad es que el proceso de autoconocerse o el autoconocimiento es un proceso exhaustivo, muy largo, muy cansado y toma mucho tiempo. El problema es que hoy en día estamos tan acostumbrados a las cosas rápidas, a las cosas on demand, que cuando a las personas de mi generación nos presentan esta idea de tienes que autoconocerte y tienes que encontrarte a ti mismo y tienes que encontrar tu pasión en el mundo, y nos damos cuenta de que va a tomar más de 1 año o 2 o 3 o 4 o 5 o quizá toda la vida, nos desilusionamos y mejor nos seguimos a jugar Warzone. Es más divertido. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante conocerte? ¿Por qué deberías molestarte con este rollo del autoconocimiento? Bueno, para empezar, muchas personas hoy en día viven en modo piloto automático. Si se dan cuenta, simplemente se levantan, van a la escuela, regresan, juegan videojuegos, comen, hablan con su familia, hablan con su perro, su gato, su tortuga, su pez, su pájaro, lo que sea que tengan, duermen y se repite todo eso. Y no tiene nada de malo el ir a la escuela y el comer y a jugar videojuegos. Ninguna de esas tres o todas las cosas que mencioné tienen algo de malo. Lo único malo es hacerlo sin propósito y sin sentido. Cuando llegas a un punto en tu vida en el que no sabes por qué estás haciendo las cosas, entonces quizás sea un momento en el que tengas que hacer una pausa y reflexionar en dónde estás, a dónde quieres ir y todo ese asunto. Entonces, en lo que me quiero enfocar el día de hoy específicamente es en el tema de la personalidad. Ahora es un tema que suena un poco abstracto y teórico, pero tiene aplicaciones muy tangibles en el día a día y explica muchas cosas de nosotros cuando la podemos entender a profundidad. No sé si se han dado cuenta que todos nosotros tenemos ciertas actitudes, tomamos ciertas acciones, pensamos ciertas cosas, nos sentimos de cierta manera cuando ciertas cosas y ciertas situaciones suceden en específico. Por ejemplo, yo, cuando estoy en un lugar con mucha gente, una plaza, una fiesta, un antro, hoy en día ya no me hago nada de eso, pero incluso en el gimnasio, cuando hay mucha gente, yo me engento. No sé si existe esa palabra, pero hay demasiadas personas y yo me quiero largar de ahí, quiero que me trague la tierra y me escupa en mi cuarto para yo hacer mis cosas por mi cuenta. Ahora, ¿eso me hace un psicópata? ¿Eso me hace un sociópata? ¿Eso me hace un lo que sea pata? Quizá no. Lo más probable es que no. Simplemente yo tiendo a ser más introvertido. De hecho, esa es una de las dimensiones que abarca los 5 grandes. El inventario de personalidad más conocido y aceptado hoy en día. Mide 5 aspectos de tu personalidad. Y dependiendo de esos 5 aspectos, uno puede entender por qué hacemos lo que hacemos. Pero para empezar, hay que definir qué es la personalidad. Así que antes de comenzar en el video, siempre en todos mis videos les voy a poner timestamps para que ustedes puedan hacer clic y saltarse las partes que no les interesen tanto, como la historia, la utilidad, y irse a la parte práctica del video, o naveguen el video como ustedes quieran. Ahí les voy a dejar los timestamps en la descripción. Y también al final del video les hablaré un poco de los recursos que les voy a dejar por allá abajo para que tomen test de personalidad y le den un poco más de seguimiento después de que terminen de ver este video. Ahora, no soy un maestro de psicología, pero lo que dice Google es algo parecido a esto. La personalidad es un patrón específico de acciones, pensamientos y sentimientos que las personas tenemos.
Todos estos patrones explican nuestras conductas, lo que hacemos y lo que no hacemos todos los días. Pero bueno, vamos a pasar a la historia de la personalidad, súper breve. De las primeras personas en estudiar la personalidad, el concepto como tal, fue el famosísimo Sigmund Freud. Seguramente ya lo conoces, seguramente has escuchado hablar de él. Sigmund Freud, digamos que inauguró la escuela del psicoanálisis. El psicoanálisis se enfoca más en el inconsciente, la parte que nosotros no sabemos que está ahí, pero está ahí. Freud argumentaba que nuestras conductas podían ser explicadas más que nada porque nosotros reprimimos ciertos impulsos agresivos y sexuales que tenemos. Ahora, en ese tiempo Freud recibió mucho hate porque era una idea muy revolucionaria y pues hoy en día todavía le tiran un poquito de caca, pero sentó las fundaciones para la siguiente escuela, la cual es la escuela psicodinámica. La escuela psicodinámica se basa un poco en las teorías de Freud, pero en vez de enfocarse tanto en el inconsciente, se enfoca más en el consciente y no toma las motivaciones principales del individuo a ser como las agresiones y las motivaciones sexuales, simplemente se enfoca en otras cosas. Después llegó la escuela humanista, y la escuela humanista es probablemente la que reina más hoy en día. Si alguna vez has escuchado que tienes que tener buena autoestima, tienes que quererte a ti mismo, tienes que amarte y respetarte a ti mismo, tienes que ser compasivo contigo mismo, eso viene todo de la escuela humanística. Personas como Carl Rogers, Maslow, todas estas personas se enfocaban más en el nutrir a las personas y en proporcionarles un ambiente lo suficientemente nutricional, entre comillas, para que florecieran, así una persona pueda alcanzar realmente su potencial. Pero en la que nos vamos a enfocar hoy principalmente es en la perspectiva disposicional o de rasgo. Y esto suena muy fancy, pero es prácticamente la que les dije al inicio del video. Los 5 aspectos de la personalidad. Esta perspectiva no se enfoca tanto en explicar la personalidad, sino más bien en describirla. Y esto nos hace mucho más útil a nosotros. Esta perspectiva nos habla principalmente de 5 dimensiones de nuestra personalidad. Parce, hace calor, me tuve que cambiar la playera. Ahora les iba a platicar de los 5 aspectos de la personalidad. Nada más me lo sabía en inglés, pero ya busqué las traducciones en Google y aquí están. La primera es apertura a la experiencia. Esta se trata más que nada de qué tan abierto eres a probar cosas nuevas o qué tan tradicional eres. La segunda es responsabilidad. Qué tan responsable eres, qué tan organizado eres, qué tan motivado eres. Mucho, poco, quizá eres una persona un poco más perezosa, una persona un poco más activa. Eso es un poco lo que mide. La tercera, extraversión. Qué tan introvertido como yo eres o qué tan extrovertido eres como otra persona. La siguiente, cuarta, amabilidad. ¿Qué tan de acuerdo estás con otros puntos de vista o qué tan cerrado eres más que nada a tus propias ideas? ¿Qué tan difícil es que te hagan cambiar de opinión? Y por último, estabilidad emocional. Mide qué tan ansioso puedes llegar tú a ser, qué tan sensible eres a las emociones, qué tan estable eres emocionalmente, qué tan inestable eres emocionalmente. Ahora, con esta información ya podemos saber por qué nos sirve el conocernos a nosotros mismos por el aspecto de la personalidad. Antes yo creía que por el hecho de no querer estar en un lugar con muchas personas era un bicho raro o que había algo malo conmigo, cuando en realidad no era cierto, simplemente yo tiendo a ser un poco más introvertido y más privado, más personal. Una vez que conoces los rasgos importantes de tu personalidad, también te puedes explicar por qué hacías ciertas cosas en el pasado o por qué te encontrabas en ciertos lugares de la casa más que en otros o por qué estabas con otras personas a diferencia de otras, tus grupos de amigos, tu familia. Todas esas cosas. Ahora, aunque hay aspectos de nuestra personalidad de los cuales no nos sintamos tan orgullosos y nos gustaría cambiar a toda costa, hay que entender que lo primero es aceptarnos a nosotros mismos. En realidad sí, no tiene mucho sentido el intentar cambiarnos completamente porque no podemos realmente. Aproximadamente 40% de nuestra personalidad es heredada, es genético. Tu papá, tu mamá, push y saliste tú. Su combinación de personalidad eres tú el resultado. Se han hecho un par de estudios, por ejemplo uno que tengo muy grabado en la cabeza es un estudio longitudinal. En este estudio siguieron un par de niños desde sus aproximadamente 6 años hasta sus 21 años. Les hicieron un test de personalidad cuando eran morritos y uno cuando eran grandulones. Nadie dice grandulones. Ya cuando eran chavos. Nadie dice chavos. Ya cuando escuchaban Bad Bunny pues. Y resulta que aunque ciertos aspectos de su personalidad sí se vieron afectados, sí evolucionaron, sí cambiaron, sus bases fundamentales en realidad siguieron ahí. Las personas que eran mayormente introvertidas siguieron siendo mayormente introvertidas. Lo mismo para las personas extrovertidas, lo mismo para las personas más disciplinadas.
sí tuvieron la oportunidad de cambiar un poco y expandir en sus debilidades, no me gusta llamarlas debilidades, pero su forma más esencial no cambió tanto. Ahora esto no es para que se desanimen y digan de qué me sirve vivir, ya para qué existo, es más que nada para que empiecen a darse cuenta de que no tiene nada de malo ser tú mismo. Y ese es el último tema que me gustaría tocar antes de concluir a la parte práctica del video. Constantemente en nuestras redes sociales, wow, ya hablo como la Rosa de Guadalupe, constantemente en Facebook, en Instagram, en todos esos lugares, en Twitter hay mucho hate. Estamos siendo bombardeados por vidas de otras personas, por estilos de vida distintos, por personalidades distintas y muchas veces nos sentimos mal porque no tenemos algo o no somos como otra persona. Quizá envidiamos lo que tiene, cómo es, lo que hace, lo que no hace, pero espero que este video también les ayude un poco a darse cuenta de que ustedes, aunque suene muy cliché, son únicos en verdad. Y aunque sí comparten ciertos aspectos de su personalidad con otras personas, no significa que tenga algo de malo el que no sean como alguien más. Sí, hay ciertas cosas que son horrorosas de ti y de mí. Hay cosas de las cuales no me siento muy orgulloso, hay cosas de las cuales no me gusta hablar de mí mismo, porque son cosas no tan agradables y no tan románticas y hollywoodescas. Pero así soy yo. El proceso de empezar a aceptarme y trabajar esas cosas para hacerlas más funcionales. Esperemos a que pase, señor camión. A fin de cuentas, a mí no me sirve compararme con una persona que es totalmente extrovertida, abierta a nuevas ideas, que hace mil y un cosas rodeado de miles de personas. Yo no soy así, yo no puedo. Yo estoy en un lugar con más de 15 personas por más de 4 horas y ya me quiero ir de ahí. Y hay personas que son mucho más. Ahora, es necesario que aprendamos a ser sociales. A fin de cuentas vivimos en una sociedad, entonces tenemos que aprender a convivir con otras personas. Eso es algo que a mí me costó mucho trabajo. Eso me recuerda, la razón por la cual no tengo un tipo de ansiedad social es porque cuando yo estaba morrito estudié 2 años canto, baile, actuación, teatro y todas esas cosas artísticas. Entonces eso también me ayudó a desarrollar mucho mi lado extrovertido, mi lado musical, mi lado artístico. Eso es lo que me hace hoy en día poder pararme frente a una cámara y hablar, aún teniendo en cuenta que va a haber muchas personas que van a encontrar algún detalle que no les agrade de mi apariencia, o de cómo hablo, o de cómo muevo las manos, o de cómo, lo que sea, de cómo respiro. Afortunadamente estoy en un punto de mi vida en el que sé que no soy perfecto y hay cosas que me gustaría cambiar de mí, sin embargo no me siento avergonzado por cómo soy. Creo que esa es la parte importante del video. Ahora para pasar con la parte práctica. Como les dije al inicio del video, allá abajo en la descripción hay recursos, hay tests en línea que pueden tomar. Si se puede y si tienen los recursos y si tienen la habilidad económica de hacerlo, les sugiero mucho que vayan a tomar la prueba con un profesional. Un profesional es un psicólogo, una persona que te puede hacer la prueba estandarizada, que te puede ayudar a interpretar tus resultados y te puede decir realmente qué significa cada cosa y ponerlo en contexto de tu vida. Ahora, si eres como yo y no te alcanza para comprarte unos churritos en la tienda de la esquina, aún podemos entrar al maravilloso mundo del internet. Ahora, no todos los tests son los más seguros y válidos y útiles, pero aún así hay ciertas organizaciones oficiales que sí tienen ciertos inventarios de la personalidad que nos ayudan a darnos una idea general. Es lo más importante. No queremos diseminar cada aspecto específico de nuestra personalidad, ni todos sus rasgos y sus detalles. Si nos sirve en un futuro, y si quieren hacerlo, adelante. No soy quien para decirles qué hacer o qué no hacer, no soy su papá. Pero sí es un buen paso para empezar a darse una idea general de quién eres, a qué tiendes, por qué piensas lo que piensas y todas esas cosas. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia es uno de los primeros pasos que tomé yo para empezar a conocerme a mí mismo y fue un cambio completo en mi vida, el saber por qué hacía lo que hacía. Ahora les voy a dejar un par de tips para tomar estos test de personalidad. Sigan las instrucciones. Normalmente las instrucciones te dicen que respondas lo primero que viene a tu mente. Un error que yo cometía mucho al responder estos tests de personalidad es que respondía de manera que el resultado me arrojara algo que yo quería ser, no quien realmente era. Entonces, por ejemplo, si la pregunta decía algo como ¿te gusta estar más por tu cuenta o con amigos? Yo, como quería ser una persona extrovertida, como quería yo convencerme a mí mismo de que era algo distinto, respondía con amigos y lo pensaba de más, cuando realmente mi primer impulso era no, estar conmigo mismo y con mi soledad. Entonces les sugiero mucho el que respondan lo primero que viene a su mente y respondan con mucha honestidad. Esto es algo íntimo, esto es algo que ustedes van a hacer, no le tienen que decir ni a su mamá, ni a su papá, ni a su abuelo, ni a su maestro, ni a su tía, ni a su tío. No le tienen que decir a nadie, esto lo
pueden hacer ustedes solos. Ahora voy a empezar a hablar un poco más rápido porque ya se está acabando la pila de mi cámara y tengo que concluir este video. No tengan miedo a aceptarse de ustedes como son, tal y como son. La neta no me acuerdo qué dije antes de que se cortara la última toma, entonces simplemente los voy a dejar con que espero que les haya servido este video, que les sirva de provecho, de algo. Tomen acción, es lo más importante de todo esto. Y eso es todo. Bye.